Hola a todos, bienvenidos a Cielo Falso, temporada 7, capítulo 3. En este capítulo nos acompaña Pedro Pablo Achondo Moya, quien nos va a hablar de los bosques del Antropoceno. Pedro Pablo es este semestre docente de la Escuela de Arquitectura, el ramo de comunicación escrita, ¿correcto? Correcto. Y enseña ese ramo junto a Ricardo Green. Algunos de sus alumnos nos acompañan en el estudio hoy día. Y para quienes no conocen a Pedro Pablo, él cursó la carrera de Teología en la Universidad Jesuita de Filosofía y Teología de Belo Horizonte en Brasil, la licenciatura en Filosofía y la maestría en Teología Moral y Práctica, ambas en el, aquí me pierdo, Centre Sèvres de París, Francia, y actualmente cursa un doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad en la Universidad de Chile. Su investigación doctoral trata de la relación entre lo humano y lo más que humano en contextos territoriales donde la dimensión afectiva se ve degradada y afectada por la crisis socioambiental. Tiene amplia experiencia en el campo de la teología, la ética, la ecología y la política, ya sea desde lo teórico como también en el trabajo con comunidades. Y en ese plano ha trabajado con comunidades indígenas en el sur de Chile, en cárceles y en comunidades campesinas en Brasil. Recientemente publicó Verde como la Tierra, un libro de poesías, y en el 2020 publicó Una iglesia híbrida, aproximación a las comunidades de Jesús. Bienvenido Pedro Pablo, gracias por acompañarnos hoy día. Para quienes siguen las actividades de vinculación con el medio acá en la Universidad de las Américas, el semestre pasado tuvimos el Seminario Internacional de Arquitectura y Etnografía y una ponencia que tú enviaste para ese seminario, que era Fitzroy Lamento, quedó seleccionada como una de las ponencias para Valparaíso. Ahí fue la primera vez en que conocí a Pedro Pablo y su trabajo. Cuando nosotros extendemos la invitación a participar de Cielo Falso, usualmente quien se encarga de entrevistar hace una pequeña investigación de escritorio sobre el entrevistado. Y estuve viendo algunas de tus charlas o participaciones en congresos que están colgadas a YouTube. Y antes de que quizás nos lancemos a los bosques del Antropoceno, la Tejuela Alerce, quizás entrar por un camino un poco más amplio. Tú hablas en una charla del cambio climático, el problema, mitigación y adaptación, en donde hablabas de las asimetrías del poder, sobre el padecimiento ambiental y que tú encontrabas que para entrar en el antropoceno había que, quizás en esta manera de sortear la distancia entre lo humano y no humano, hablar del sufrimiento medioambiental. Si pudieras elaborar sobre eso, porque la idea del sufrimiento, a pesar de que en esa charla lo contrapones con el poder, me pareció una entrada muy sugerente y quizás también muy en la línea de tus antecedentes académicos pasados. Exacto. Bueno, gracias Linda, gracias por la invitación. Claro, como yo trabajé en el magíster, hice un magíster en ética, ética teológica, y ahí trabajé el tema del sufrimiento. Un tema muy duro, muy duro. Entonces, y en paralelo me interesaba lo que estaba pasando con el cambio climático, desastre ambiental, ecología, etc. Entonces, una vez que ingreso al doctorado, lo que hago es tratar de cruzar estos temas, ¿no? Entonces, de hecho hay un libro que se llama El sufrimiento ambiental, ¿ya? De Javier Aullero y se me olvidó la autora, son dos autores argentinos. Entonces también me pareció súper sugerente el tema que ellos tratan, ¿ya? Pero no es exactamente lo que estoy haciendo. Entonces se me ocurre cruzar el sufrimiento con el planeta, ¿no? Con lo geo, con la Tierra. Entonces así es como un poco entro en el tema, así muy en general. Pero por otro lado, la discusión sobre el antropoceno, ¿ya? También me pareció súper interesante. Y en general, claro, se lee el antropoceno, esta era geológica, así como de perturbación humana, desde, digamos, una mirada más científica, geológica, etc. Pero lo que yo hago es leerlo como un gran marco temporal de sufrimiento, ¿no? Digamos, para decirlo así, como una era de padecimientos. Entonces el antropoceno, ¿qué vendría siendo? Vendría siendo el momento espacio-temporal en donde la Tierra, como planeta, ¿no? Como superorganismo, padece. Y padece, bueno, a causa de muchas cosas que después podemos discutir. Entonces, un poco por ahí entra el tema del padecer, ¿no? ¿Qué significa que la Tierra padezca? Quizás siempre ha padecido, siempre ha sufrido y es, entre comillas, natural. ¿O hay alguna característica en el tiempo presente que haya perturbado esto?
cuáles son las causas, las consecuencias, se puede salir o en realidad es parte de la condición humana y planetaria, ¿cachai? Que finalmente todos vamos a morir. Entonces, eso, ¿no? Por ahí trato de hacer los cruces y me parece que puede ser sugerente, sí, como para abordar otra línea, ¿no? Otra forma de trabajar el tema, ¿no? Una línea quizás más afectiva. ¿Te das cuenta? Porque cuando uno habla del dolor o del sufrimiento, de los padecimientos, está hablando de afectos. Y entonces uno empatiza de otra manera, uno entra en no es solo el cambio climático. ¿Te das cuenta? El cambio climático puede ser una frase un poco vacía, ¿no? Sino es también un superorganismo, si se quiere llamar así, que es la vida en el planeta, o el planeta con todo lo que hay en él, que vive en un tiempo de perturbación, ¿no? de degradación. Entonces, bueno, ¿qué nos pasa, no? ¿Qué nos pasa ahí? Y hay cuando hace referencia a este padecer y a sufrir, es sufrimiento, ¿cierto? Sufrimiento ambiental. ¿Hace una distinción entre sufrimientos colectivos e individuales? Porque pienso sufrimiento es como es una experiencia tan de individuo, mientras que el antropoceno nos empieza a invitar a pensar en el colectivo a través del no humano, a saber de que somos con más. Tú en tus charlas has citado a Haraway, de seguro has leído a Margulis, entonces la simbiosis en donde somos una colonia de bacterias y no un humano individuo único. Exacto. Esas reflexiones también aparecen cuando hablas del padecimiento y el sufrimiento, o bien cómo las conjugas cuando ese es tu punto de entrada, que me da la impresión de que tiene un origen bien individual. Digamos que no, así en realidad, ¿cómo decirlo? La categoría de individuo, desde la óptica en la que yo me meto, ¿no? Que es más el poshumanismo, o también después podemos discutir eso, rompe justamente esas dicotomías, ¿no? Colectivo, individual, sujeto, objeto, orgánico, inorgánico, naturaleza, cultura, ¿cachai? Entonces, todos estos dualismos instalados en el pensamiento occidental son diluidos, ¿no? Entonces, como bien tú dijiste, quizás en la línea de Margulis, de Haraway, un montón de autores, lo que hay finalmente es una malla de vida que interactúa constantemente, ¿no? Entonces, yo nunca padezco solo, no podría decir, ¿no? Y el padecimiento de la tierra, que también es una expresión que tampoco me gusta tanto, no es solo de la tierra, ¿no? Y aparte, ¿qué es la tierra, no? ¿Qué tierra es esa, no? El planeta, el suelo, es un territorio en particular, Puchuncaví, Quintero, ¿te das cuenta? Entonces, es siempre colectivo, ¿no? Pero también quiero evitar decir colectivo porque podría usarse como contraposición a individual, ¿te das cuenta? Entonces, en el fondo, más bien, ¿cómo...? Bueno, este tema que estamos conversando desafía el lenguaje también. Es decir, hay que buscar otras categorías para decir lo que está sucediendo, ¿no? Lo que queremos decir. Porque el lenguaje o las palabras, digamos, no hacen trampa. No hacen trampa. Bueno, mencionabas Puchuncaví Quintero, en tu biografía nos cuentas de que has hecho trabajo con comunidades indígenas en el sur. ¿Cuán importante es el campo en tu investigación, el trabajo de campo? Porque entiendo que es aquí en donde aparecen los bosques del Erce del Sur. Sí. Cuéntame sobre campo. Sí, buenísimo. Sí, claro. Primero, ¿cómo llego a los bosques del sur? Llego a través, en realidad, de un oficio, ¿ya? Que es el oficio artesanal y se conecta un poco, uno puede decir, también con la arquitectura, obviamente, ¿no? Porque el oficio artesanal del tejueleo de Alerce, es decir, son los tejueleros, son los trabajadores que tradicionalmente se dedican a hacer tejuelas, ¿ya? ¿Por qué entro por ahí? Porque uno podría decir, son como los cazadores de ballena, ¿cachai? Es decir, es un mundo, ¿no? Y un oficio, entre comillas, hay que poner muchas comillas, antiecológico, ¿no? Porque para hacer tejuelas tenías que derribar un árbol que probablemente se demoró entre 800 a 3000 años en crecer, ¿no? Entonces, ¿cómo tanta aberración, ¿no? ¿Cómo botar un árbol para sacar unas tablitas que después voy a instalar en una casa o en la mayoría de las iglesias de Chiloé? Entonces, claro, conocer a los tejueleros, ¿no? Conocer la experiencia del tejuelero. ¿Y qué significa que ellos formaban parte de la herida, ¿no? Para volver a los padecimientos, ¿no? De la herida ambiental de los bosques ancestrales? ¿Sí? Entonces, bueno, llego por ahí y de los tejueleros, esto me lleva finalmente a los bosques, ¿no? Entonces, para responder a tu pregunta, claro, los últimos 2 años y medio he pasado mucho tiempo en los bosques de Alerce.
para contarte, no sé si se sabe mucho, pero el alerce, una especie endémica de Chile, Argentina, se ubica entre Valdivia y Chaitén, en manchones, ¿no? Es decir, probablemente en esa zona hubo un gran bosque nativo, obviamente, de muchas especies de árboles diferentes, donde habitaba el alerce. Entonces hoy día quedan pequeños reductos, un porcentaje pequeño, no mayor, es protegido, ¿no? Así son parques nacionales, ¿no? El Parque Nacional Alerce Costero, de Valdivia a la costa, el Parque Nacional Alerce Andino, son quizás también algunos conocidos, porque la gente va y hace vacaciones y acampa y visita y hace los senderos. El Alerce Andino, que está de Puerto Montt, carretera austral, uno que es menos conocido, que son 200 hectáreas de bosque nativo, al lado del aeropuerto de Puerto Montt, ¿ya? Se llama el Lagüen Ñadi. Claro, esos tres, después el Parque Nacional Chiloé, en Chiloé, y el resto son, los alerces están en predios privados y esparcidos por aquí y por allá, ¿no? Eso es lo que hay, eso es lo que va quedando, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué he hecho yo? Pasar tiempo entre los árboles, ¿no? Uno podría decir, mi trabajo de campo en realidad es una etnografía, ¿ya? Pero tampoco me gusta llamarlo así, etnografía, porque etno tiene que ver con la cultura, ¿no? A no ser que uno haga así una vuelta y diga, bueno, la cultura del árbol, también puede ser, justamente para romper esta cosa cultura-naturaleza. Entonces yo lo que lo llamo, le inventé un nombre porque también los bosques me van dando el lenguaje para hablar, o eso intento, entonces yo lo llamo una dendrografía. ¿Ya? Es decir, es un trabajo de grafía, ¿no? De escribir, de graficar, de pensar con la mano, en medio del dendro, que son los árboles, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy elaborando y dándole alguna coherencia o forma, ¿no? Y cada vez que haces campo, que te encuentras con algo diferente, a pesar de que el sujeto que observas pareciera ser tan pasivo y tan como no sujeto a cambio. Sí, buena pregunta. Sí. Todo el tiempo me encuentro con algo diferente. Y las historias y esos relatos, o sea, son episodios diferentes, relatos diferentes que te entregan los árboles, que te entregan, ¿qué? Los guardabosques. Un poco, así, digamos, he intentado escuchar la voz del bosque, así en general, como, y aparte ahí voy a decir algo impopular ya, pero la pandemia me ayudó mucho porque me permitió estar 2 años completos solo en los bosques, porque los parques nacionales estaban cerrados para el público, y en calidad de investigador con AF me permitió visitarlos. Entonces no habían ruidos humanos, ¿no? Digamos, no habían voces, no había gente, ¿no? Bueno, yo creo que eso permitió una experiencia también de soledad, no sé. Entonces, por un lado eso, ¿no? Escuchar los sonidos del bosque, la voz, todo esto con comillas, obviamente, ¿ya? Porque no quiero caer tampoco en antropomorfismos, ¿te das cuenta? Como en humanizar el bosque, ¿no? Ahí están las plantas, los árboles, como tú dijiste, en una especie de quietud inmemorial y que yo lo puedo abrazar, mirar y no me dice nada. No me dice nada porque de hecho no dicen nada. No hablan, ¿no? No hablan, ¿no? Entonces trato de evitar todo ese tipo de figuras, ¿no? Así cómo hablan los bosques, cómo piensan los bosques, que hoy día está muy de moda, ¿eh? Está lleno de libros así, cómo piensan los árboles. No piensan, ¿sí? Por lo menos no piensan al modo humano. Si piensan hay que explicar bien cómo piensan porque no piensan como nosotros. Y hay que ver si es que eso que ellos hacen y nosotros pensamos que hacen se llama pensar, ¿cachai? Entonces, bueno, la voz del bosque, de los bosques, porque son diversos, son diferentes, ¿no? Y el bosque también es una cosa heterogénea, ¿no? Es decir, yo estoy frente a un árbol, para nombrar uno, que es un árbol famoso, ¿no? Que es el llamado abuelo alerce o alerce milenario, que hoy día también se le llama lañilagual, ¿ya? Que probablemente el árbol más antiguo sobre el planeta Tierra, según las investigaciones de un amigo, que también ha sido como mi contraparte en muchos casos. Bueno, entonces, la voz del bosque, después la voz de los guardaparques, como tú nombraste, ¿no? Y eso ha sido muy interesante, ¿no? Porque ellos están ahí, ¿no? Están ahí todo el tiempo y su vida gira en este espacio vegetal. Entonces, preguntarle a ellos, conversar con ellos, qué sienten, qué les pasa, cómo son afectados por la vida del bosque y cómo ellos afectan la vida del bosque también, ¿no? Porque están ahí, ¿no? Limpiando, haciendo pasarelas, y atendiendo al público, y qué sé yo. Después la voz de los habitantes,
de los lugareños, que no son muchos, ya hay que decirlo, no hay que imaginarse que acá hay comunidades así, o un pueblo en medio del bosque, no, eso no, son habitantes que tradicionalmente, y la mayoría, llegaron ahí a trabajar en Alerce, es decir, a cortar árboles, ¿no? A cortar árboles. El Alerce fue muy trabajado en Chile, por lo menos, digamos así, fuerte, durante más de un siglo y medio, casi 2 siglos de extracción de Alerce que salía de Chile. La mayoría iba a Perú, y salían por Valdivia y salían por Chiloé también, hacia el norte, por el Pacífico. Primero como varones, que le dicen, es decir, los postes de luz. Hubo un tiempo que los postes de luz, la mayoría eran... Sí, varones. Varones, sí. Así le decían. Porque es un árbol muy recto, ¿no? Entonces tú lo limpias y listo, no hay nada más que hacer. Ahí está el poste de luz. Entonces, después incluso en las viñas, y sobre todo en forma de tejuela, ¿ya? Es como el mayor trabajo que se hizo. Entonces, bueno, la voz de los guardaparques, la voz de los lugareños y la voz digamos, del mundo de la investigación. Eso también ha sido muy interesante. Entonces, conversar con ingenieros forestales, con dendrocronólogos, ¿ah? Que es la gente que estudia el tiempo en los anillos de los árboles, que es una cuestión fascinante, súper interesante. Eso es la dendrocronología. Conversar bueno, también con personas, digamos, con personas pertenecientes a las comunidades mapuche, huilliche, que quedan por ahí. Gente que está en los estudios de la madera, es decir, artistas, porque hay gente que después le da una nueva vida a la tejuela, carpinteros, constructores de iglesias. Es decir, entonces, todas las voces, digamos, que tienen algún tipo de vínculo o relación con esta especie llamada Alerce. ¿Me das cuenta? Entonces, bueno, ahí está el conjunto de voces y yo a eso trato como de hacerla dialogar, ¿no? Con mi propia experiencia también, mi propia experiencia en terreno, andando, pensando, escribiendo, haciendo registros fotográficos, de video, cosas experimentales también, algunas locuras por ahí. ¿Experimentales? ¿Cómo cuál? Como, por ejemplo, correr por el bosque. Ya. Sí, así. Como una cosa media performática. Sí, eso, Okay. sí. Algunas experiencias medias performáticas, dejar la cámara ahí, por ejemplo, hacer time-lapse, ese tipo de juegos, un poco jugando con las temporalidades, ¿cachai? Porque una pregunta es, ¿cómo me ve el Alerce, lo podría decir? ¿No? Yo pienso es como uno ve una mosca, ¿cachai? Así, digo la mosca porque va rápido, entonces... y entonces apenas la vemos, y claro, nosotros para Alerce también vamos rápido, uno podría decir, porque él está ahí 3000 años, entonces no somos nada, ¿no? No somos nada, me refiero temporalmente hablando. Entonces, claro, trato de hacer como algunas exploraciones jugando con los tiempos, ¿no? Entonces dejo la cámara ahí y ahí está el árbol, a ver si dice algo, se mueve 40 minutos, 45 minutos, y pasan muchas cosas también, ¿no? Y a veces no pasan tantas. ¿Sí? A ver, entramos por lo del trabajo de campo y al poco vamos abriendo como una cosa media metodológica. Hablas harto de transdisciplina. Dendrocronólogos, ingenieros forestales. Ariel Muñoz en Valparaíso, Sí, me imagino. sí. También sabemos que participas de talleres con filósofos que vienen de visita, como Manuel Cocha. Ese método de la transdisciplina y después el cómo comunicas esta como comunión, porque la transdisciplina es en extremo compleja, es ver a través de las herramientas de la otra disciplina aquella realidad que para ti es inescrutable desde las herramientas que tú tienes desde la propia, ¿cierto? Sí. Cómo para nosotros en la escuela es muy importante estas reflexiones en torno a los entregables de creación. Las disciplinas del diseño, a diferencia de otras ciencias sociales, humanidades, o sea, OCDE nos clasificamos más como ciencia social. Tienen entregables más orientados al artículo, ¿cierto? Al peer review, Sí. el artículo, mientras que en arquitectura podemos, o diseño, o animación, por ejemplo, los entregables son no tradicionales. Esos entregables no tradicionales que has comenzado a explorar, ¿qué han significado para tu práctica? ¿Cómo fomentan o ayudan quizás a comunicar estas reflexiones transdisciplinares cuando pones, no sé, pues la cámara o haces esta performance de correr, la reflexión en talleres de trabajo con otras personas dedicadas a la filosofía, no sé? Sí, a ver, claro, resulta que aunque uno haga transdisciplina o interdisciplina, tiene su origen agarrado así como el dedo chico, ¿ya? Entonces,
Y claro, y mi formación desde la teología y filosofía es claramente, claro, aunque tiene un fuerte en la comunidad, ¿no? Es decir, en terreno, tiene otro fuerte en las palabras, ¿no? Entonces, yo traté en algún momento de renunciar a la palabra, ¿ya? ¿Como mutismo, decís tú? ¿Como No, de quedarse callado? Así pasa. no, quizás, no, como los arquitectos, puedo decir. De Claro, privilegiar ¿no? la imagen por Exacto, sobre. Ya, sí, ya. sí, privilegiar la imagen, privilegiar lo gráfico, y estaba así, ¿cómo cartografiar un bosque? ¿Cachai? Mucho rato, así, varios meses perdidos, no, mentira, varios meses buscando, porque claro, ¿cómo uno cartografía un bosque? ¿Te das cuenta? No es un plano, no es un plano, ¿cómo hago que aparezca el volumen? No es la mirada del dron, porque no, ni del Google, de abajo, de adentro, pero nunca aparece, es imposible, ¿no? No hay como cartografiar. Entonces, ya, bueno, creo que quiero decir que queriendo renunciar a la palabra, el bosque me llevó a la palabra. Entonces, volví a la palabra. Y creo que lo que sé hacer no es cartografiar, ni porque no soy arquitecto ni diseñador, aunque me encantaría hacerlo. Sé escribir, ¿no? Entonces, y pensar, digamos, reflexionar de esa forma, ¿no? Como piensa, digamos, un filósofo, ¿no? Y no como quizás como piensa un arquitecto, que piensa espacialmente. Entonces, yo he tenido que aprender como a pensar espacialmente o territorialmente. Entonces, claro, yo eso le echo la culpa al bosque. Es decir, el bosque intentando, ¿te das cuenta? Intentando decir algo con otro lenguaje, finalmente el bosque, por eso las dendrografías, ¿no? Las dendrografías son relatos, son textos, son escritura con los valerse entre las tejuelas, pero son textos, son palabras, ¿no? Entonces, eso, pues, jugando con las palabras, mezclando cosas. Entonces, eso es para decir que aunque uno haga transdisciplina o interdisciplina, igual al final voy a decir otra cosa, porque yo no es una creación artística, ¿no? No estoy haciendo una creación artística. Yo quiero que esto sea comprensible, ¿te das cuenta? Leíble, legible. Porque me pasa a mí que voy a muchas a veces performance o cosas artísticas ligadas con los bosques. Yo digo que está muy en boga hoy día y muchas cosas. Y uno va y como que no, ¿te das cuenta? No quiero criticar a ningún artista en concreto, ¿no? Pero digo, es demasiado conceptual o es demasiado y su volá, está súper bien, uno empatiza, me encanta el arte, ¿no? Y me ha dado como un insumo para después también decir algunas cosas, pero yo no quiero presentar un artefacto, ¿te das cuenta? ¿No? Sino algo que después también le sirva a la comunidad científica, ¿no? O a la comunidad, digamos, de allá arriba, ¿no? De la cordillera, o a CONAF, que los tipos de ideas que estuviste 3 años y que hiciste, ¿no? Así, ¿cómo nos ayuda eso a repensar un parque nacional sin humanos? Bueno, yo quizás quiero meter a los humanos dentro del parque nacional, porque... Ahí hay tu rechazo a las cosas de conservación, en donde el humano se sale de la naturaleza. Sí, ¿qué rechazo? Sí. ¿Cómo? ¿Por qué? No, en una de las charlas criticabas que los esfuerzos de conservación también son sí. un poco ingenuos al pensar Sí. Sí. que sacando a los humanos las cosas... Claro, van a estar mejor. Exacto, entonces eso. Pero no sé si quiero ir todavía a un lugar en donde, que anunciaba antes de que comenzáramos la conversación. La narrativa. Si en las dendrografías se presentan relatos y en virtud de que tú comunicas a través del relato, de las palabras, la figura del narrador y el poder que tiene quien narra la historia o quien bueno, el árbol no le queda otra que dejarse narrar, aunque hasta cierto punto en una de esas hay secretos inescrutables a la palabra que alguien, como que no le puedes sacar al árbol todo si no tenéis cierta expertise. ¿Cuáles son tus reflexiones en torno a quién narra? ¿Quiénes son los protagonistas de estas historias y quién narra estas historias? Sí, buenísima pregunta. Sí. Así como estuve enrollado con la cartografía, también estuve enrollado con el yo, ¿no? Es decir, a ver, ¿por qué? Porque si yo pensara que el yo es el personaje principal, ¿ya? No el yo, no Pedro Pablo, sino, bueno, en este caso coincide, ¿no? Pero digo, el investigador, la persona del yo, estaría replicando las lógicas del antropoceno, es decir, estaría cayendo en un relato antropocéntrico, ¿ya? Entonces, ¿cómo escribir también, ¿no? En el antropoceno, es decir, esta era de devastación, cómo escribir y contar una historia y hacer investigación sin replicar lógicas que finalmente son las que por lo menos conceptualmente, las que han alimentado
este centrismo humano, ¿no? Como punto de referencia sobre todas las cosas, etc. Y claro, ¿qué es lo que aquí he llegado, más o menos? Es que, siguiendo algún autor, obviamente, ¿no? Son cosas que uno también dialoga con otras personas, en este caso, sobre todo, Deleuze, ¿ya? Deleuze, Guattari, que también se hacen preguntas parecidas a estas. Claro, el yo, o también Rosy Braidotti, otra pensadora, feminista, poshumanista, claro, ellos son de la idea de que el yo no desaparece, ¿no? Es imposible que desaparezca porque finalmente igual hay una palabra, ¿no? Uno puede decir humana, escrita, y somos nosotros los que estamos hablando, pero tiene que ser tensionado, ¿no? Tensionado o descentrado. Entonces, Rosy Braidotti incluso habla de que hay que redescubrir una nueva intersubjetividad. ¿Te das cuenta? Entonces ese yo ya no soy yo. Puede ser igual una vuelta de carnero, así, pero porque soy yo y son los alerces, ¿no? Soy yo y son los tejueleros. Son los tejueleros y es su historia, que yo no compartí. Son los acontecimientos que suceden estando entre los árboles y los que de alguna forma me regalaron una experiencia. Entonces, una experiencia que nunca es mía, solamente, ¿no? Y a veces es compartida, no sé, por los guardaparques, por otras personas. Esto es muy interesante porque el mundo científico, cuando tú lees un paper científico, por ejemplo, sobre los bosques, súper así, ¿no? Súper esquemático, pero de repente aparece una frase que se escapa del método científico. Yo eso me he fijado, así como, y estando ahí, como en la conclusión, ¿no? Hacia el final, y estando ahí en el bosque, fue como sentirme parte de toda la naturaleza. ¿Cachai? ¿De dónde está demostrado eso? ¿Te das cuenta? Entonces, y está bien, ¿no? Yo digo, estoy de acuerdo, pero al final es como si la persona científica, ¿no? Se diera permiso para decir lo que quiere decir. Antes estaba haciendo investigación, estaba midiendo, calculando, hizo unos gráficos, bacán, se ganó no sé qué premio, pero ¿cuándo apareció entonces su experiencia? Entonces, ¿cómo hacerlo todo al revés, ¿no? Es decir, el texto va a ser pura experiencia, y claro, van a haber datos porque esto no es locura, pero en el fondo, no sé si entiendo lo que quiero decir, pero de que es un yo siempre, el yo narrador o el yo que sea, un yo con otros, ¿no? Un yo territorializado, entonces ya no soy yo, ¿no? Eso es lo que he intentado, pero es un desafío, porque claro, al final igual puede ser mi experiencia caminando en los bosques, y hay mucho de eso también, está lleno de libros, de un año en los bosques, me fui a mi cabaña, Into the Wild, no sé qué cosas, ¿cachai? Y está bien, ¿no? Yo creo que cada experiencia es súper valorable, pero a mí me gustaría, no sé si lo voy a lograr, pero me gustaría poder ir más allá de mi propia experiencia, ¿cachai? O que mi experiencia le haga sentido al tejuelero, a la señora que vive en la cordillera y al guardaparque, porque finalmente hay algo que compartimos, que es los alerces, que es el respirar el aire que el bosque nos regala. ¿En este trabajo de campo hay cambiado el campo? ¿Ha sido otro territorio objeto de estudio también? ¿Cómo así? ¿Como Puchuncaví Quintero? No. ¿Zonas de conflicto socioambiental han sido sujeto de estudio para...? Es que hay conflictos en los bosques. Sí, no así tan mainstream ya, pero por ejemplo me tocó visitar un fundo de 2.000 hectáreas donde 200 sufrieron tala ilegal. Y fue muy impresionante ver los caminos de las retroexcavadoras que estuvieron trabajando 7 años. 7 años sin que nadie los sacara y a viva voz, digamos, ¿no? Y con 50 compadres cortando árboles y sacando alerce, ¿no? Porque el alerce, como una especie protegida, ¿no? Su valor estaba por los cielos, ¿no? Entonces, vender troncos o basas, que se llama, que es como el árbol grande sin las cortezas, y hay gente que le encanta eso, ¿no? Y quiere tener su casa en el sur con una viga de alerce y después decirlo, ¿no? Así, ahí tengo 2.800 años, ¿verdad? Como antiguamente alguien cortaba una cabeza de un elefante, ese es mi símil, el alerce es un elefante, ¿no? Y la ponía en la casa y ahí, mira qué maravilla, tú lo cazaste, sí, yo lo cazé. De repente, hoy día eso no, yo creo, ¿no? Hoy día ese tipo de... Está cancelado. Claro, exactamente, está cancelado, muy bien dicho.
ecoteología. Yo no estaba familiarizada con este concepto y revisando algunos de los artículos que hay escrito empezó a aparecer el concepto de ecoteología. Aquí quizás entramos a la parte de la conversación en donde va a haber que explicar términos. Pero a grandes rasgos, para quienes están acá acompañándonos y han escuchado alguna vez sobre la teología de la liberación, que era el momento en los 60 cuando la Iglesia estaba del lado de los oprimidos y de las personas que estaban completamente al margen de sociedad y progreso, ahora la ecoteología, correcto, y corrígeme si me equivoco, Sí, sí. es la Iglesia junto al medio ambiente, firme junto al medio ambiente, entendiendo de que las mismas estructuras por las cuales estaba como, no quiero ocupar la palabra firme junto al pueblo, pero si antes la Iglesia estaba con los oprimidos y los pobres, ahora está también con el medio ambiente. ¿Cuáles son tus reflexiones respecto de la ecoteología, Laudato Si, que a mí me parecen escritos súper importantes, en especial para las disciplinas del diseño, siguen rescatando en algunas veces, o sea, no siguen, sino que han rescatado en algunos momentos a Laudato Si como una seña muy importante de que esto es un cambio de paradigma ya de lo más mainstream, o sea, ¿no es la religión católica la más populosa en el planeta o no? ¿O es alguna que se profesa en India? Sí, yo creo, no sé si el Islam, de hecho, hoy día, ¿eh? Perdón, pero sí, seguro. el cristianismo en general, más que el catolicismo. A ver, varias cosas. Claro, yo tengo esos dos pies, no podría decir, ¿no? Un pie en la teología, ¿ya? Y la teología de la liberación, teología latinoamericana, y el otro pie en la humanidad ambiental, filosofía ambiental, que es lo que estamos conversando recién. Entonces yo en mi trabajo que estoy haciendo con los alerces no he mezclado mucho, ¿ya? Pero en el trabajo teológico sí he mezclado, ¿ya? Es decir, esto me ha servido como un insumo, y toda la etnografía, la dendrografía, como un insumo para pensar la teología, es decir, para pensar lo que el cristianismo ha dicho sobre la naturaleza, ¿no? Y no al revés, eso, para comentar nomás que están estos dos pies. Entonces la ecoteología, claro, en realidad, mira, en torno a los años 90 se acuña el término, un poco antes, pero este es un teólogo brasilero que está vivo, Leonardo Boff, que empieza a hablar, a agarrar un lema o una intuición muy importante de la teología latinoamericana, que era escuchar el grito de los pobres. Es decir, se piensa la fe desde el grito de los pobres, desde las heridas, se conecta, desde los padecimientos de los pueblos y las culturas. Entonces, desde ahí, ¿Dios qué dice? ¿Dios qué le dice al que está sufriendo? Esa es la palabra, ¿ya? Sin ingenuidad y sin, ¿ya? Así, o en serio, o cómo pensar el mal en el mundo, ¿ya? Entonces, este teólogo lo que hace es decir, bueno, si antes había un grito de las culturas, de los pueblos, de los pobres, hoy también hay un grito de la tierra, ¿no? Un grito del planeta. Él también habla de Gaia, incluso, ¿no? Muy en la línea de Margulis, Lovelock, ¿no? El grito de Gaia, de este superorganismo pensante, sintiente, que llamamos tierra. Entonces, ahí va conectando cosas. Y es interesante porque cuando él empezó en los años 90 a hablar de ecoteología y del sufrimiento o del grito de la tierra, los otros teólogos de la liberación, mucho más sociales, digamos, ¿no? Humanistas parados así de lleno en la persona, criticaron mucho a Boff y se rieron de él diciendo ya no está haciendo teología, ¿no? Está haciendo una cosa holística, espiritualidad, autoayuda, cualquier cosa, ¿no? Aceite esencial. ¿No? Claro. Entonces, claro, uno podría decir después está Ivonne Guevara y hay toda una corriente así súper fuerte y hoy día en 20 años esta cuestión creció. Claro, y en el 2015 aparece este texto, Laudato Si, que es una encíclica del Papa Francisco, en torno a la COP21 en París, ¿no? Es interesante porque Francisco quería que la Iglesia dijera algo respecto al cambio climático y se hiciera presente como un interlocutor válido, y llegó tarde, ¿no? La encíclica salió después de la COP. Pero ahí está, yo creo que es un texto, sí, algunas cosas muy revolucionario, súper interesante, dentro de lo que la teología oficial está pensando. Porque Boff y otros van un poco más allá. ¿Te das cuenta? Es decir, hay varias cosas que habría que analizar, pero sí, en el fondo de la ecoteología lo que está haciendo hoy día es, muy en la línea de lo que se está diciendo, es pensar el lugar del humano
respecto de la vida y respecto de Dios, realmente, ¿no? Es decir, el humano es el único a imagen y semejanza, es una especie de cúspide así de el único tú, ¿no? De un Dios que quiso crear un tú para hablar. El único tú es el humano, o son también las plantas, los perros, los valles, la geografía, los paisajes, el cosmos, ¿verdad? Entonces, y esto no es nuevo, ¿no? Así, ahora se llama ecoteología, pero siempre ha estado, ¿no? Siempre ha estado como al margen, ¿no? No solo con Francisco de Asís y otros más, sino que la reflexión sobre el cosmos siempre ha sido una pregunta, ¿no? Teilhard de Chardin, y en general una pregunta que ha devenido más bien como en la mística, es decir, los que han pensado la fe y su vínculo con la naturaleza, al final terminan escribiendo poesía, digamos, porque el canon, ¿no? Y el lenguaje teológico es muy filosófico, ¿no? Entonces Sí. está ahí, sí, entonces eso te podría decir. Súper. Y de curiosidad, ¿estás leyendo algo ahora último? ¿Qué estás viendo? ¿Cuál es el producto cultural que estás consumiendo en las últimas semanas, meses? En realidad, bueno, hartas cosas. Chistoso. Ahora estoy leyendo Jardín. ¿Ya? Jardín de Jens Andermann, publicado por Bifurcaciones. Pero tengo el mal quizás de mucha gente de que leo muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, si me preguntas, si estoy leyendo también un libro que tenía pendiente y que me ha gustado harto, de Labatut, ¿no? Que se llama Un verdor terrible. Lo terminé la semana pasada. ¿En serio? Sintonizadísimo. Bueno, Sí. estoy ahí con Schrödinger así alucinando en las últimas páginas. Bueno, ahí la física cuántica es tan filosófica como Sí, la exactamente. teología. Exactamente, sí. Sí, la física y la filosofía o la teología se tocan en un punto al final donde la materia se confunde, ¿te das cuenta? Sí. Sí. Que es muy interesante, que tiene que ver con el poshumanismo, ¿te das cuenta? ¿Y qué toco yo cuando toco un árbol? ¿No? O una tejuela o una materialidad. ¿No? Eso me gusta hablar de un texto por ahí de las vibraciones de la tejuela, ¿no? La tejuela vibra, ¿no? Es decir, tiene historia, hay un territorio, tiene una temporalidad, me cuenta cosas, ¿no? ¿Cómo accedo a esas cosas? ¿No? Claro, como comparecer la materia vibrante, pulsante, desde tu práctica es a través de la escritura, o sea, tú las haces comparecer a través Exacto. del texto. Sí. ¿Qué otras formas de comparecer la materia te parecen atractivas? ¿A qué artista estás mirando? ¿Qué te ha llamado la atención? Sí. Buena pregunta. Pucha, me encantaría poder hacer cosas más tecnológicas. Sí, sí. No te podía dar nombre ahora, pero sigo hartas cuentas, Instagram, hartas cuestiones de gente que está haciendo cuestiones computacionales, ¿cachai? Circuitos y vibraciones y, no sé, pues estos videos de como que se meten dentro de las raíces y cómo se conecta el micelio, así. Me encantaría poder graficar, programar, no sé cómo se... Transformar eso ¿cachai? En una cosa visual inmersiva, pero no... Sí, pues no sé cómo hacerlo, ¿no? Necesito otro doctorado y muchos años más auspiciados por alguien, pero lo encuentro extraordinario, así. Primero porque somos una cultura muy visual, ¿no? Mucho más visual que texto, ¿no? Entonces uno ve eso y al tiro entiende, ¿no? Uno puede decir, o algo dice, ¿no? Pero sí, me encanta el arte y me encantaría poder ligar esto mucho más con expresiones artísticas, sí, de esa índole, tecnológicas, no sé cómo se llaman. Oye, muchas gracias formalmente, Linda, por la entrevista. Por la invitación.